en el Señor en esta preciosa mañana. Allí donde están, les invito para que dispongamos nuestras vidas en adoración. Vamos a orar para presentar este tiempo de estudio bíblico, de escuela dominical. Vamos a pedirle a Dios la dirección. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por este momento maravilloso que tú nos regalas, de poder congregarnos, poder estar reunidos como iglesia es un gran privilegio. Nos alegramos y nos regocijamos en ti. Gracias por la paz y por el gozo, gracias por la alegría, gracias por las provisiones, por todos los favores recibidos. Gracias te damos, oh Dios, por la paz y el gozo en nuestras vidas. Dirígenos en esta mañana, oh Dios, guíanos en el estudio de tu palabra. Toma nuestra mente, nuestro corazón y permite que seamos transformados por medio de ella, que podamos ser ministrados por medio de tu palabra, oh Dios. Clamamos por todas las escuelas dominicales y por los cultos en todo el mundo, donde tu nombre es alabado, para que tú uses a los predicadores, a los directores, a los maestros, para que puedan hablar conforme a tu palabra, que tu nombre sea adorado y sea exaltado en todo el mundo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando Primera de Pedro. Estamos allí en el capítulo 1. Vamos a estar meditando en el versículo 17 al 21. Aquí vamos a estar meditando en la mañana de hoy. Y quiero colocarles en contexto un poco de lo que hemos venido tratando para recordar y también para que las personas que están por primera vez escuchando la enseñanza aquí en Primera de Pedro puedan entender la temática. Hemos estado estudiando la epístola de Primera de Pedro, donde estamos viendo cómo estos cristianos del primer siglo estaban sufriendo por causa de su fe en Cristo. Ellos vivían como peregrinos en esas regiones. ¿Cuáles eran esas regiones? Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ellos tenían una esperanza viva. Y esta esperanza les permitía estar firmes a pesar de las pruebas. También debían vivir vidas santas, ya que habían sido rescatados de una vana manera de vivir, es decir, habían sido rescatados del pecado y ahora eran hijos de Dios, debían vivir vidas santas, apartados del pecado y cada día revistiéndose de ese nuevo hombre. Ahora, Pedro quiere que estos hermanos entiendan un poco más cómo fueron rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Qué fue lo que ocurrió para que estos hermanos que antes eran impíos y que ahora son santos, qué fue lo que sucedió? Y por eso Pedro les va a hablar de esa redención a través de la obra de Cristo. Creo que no hay otra respuesta que la adoración cuando somos salvos, cuando entendemos de dónde hemos sido rescatados y cuál es la obra que Cristo ha hecho. Y en respuesta a eso, ahora los creyentes deben de vivir vidas santas para la gloria de Dios. De manera que lo que nuestros labios confiesan debe ser consecuente con nuestra vida, con nuestra manera de vivir.
Debemos vivir como ciudadanos del reino. Debemos vivir como hijos de Dios, viviendo una vida en santidad y en obediencia. Los hijos de Dios son aquellos que han sido salvados por Cristo mediante su obra de redención a través de ese derramamiento de la sangre de Cristo en el madero de la cruz. El tema de la mañana de hoy es redimidos por Cristo. Y vamos a leer nuestro texto. Les invito allí para que abran sus Biblias juntamente conmigo. Versículo 17 en adelante. Versículo 17 en adelante de Primera de Pedro, capítulo 1. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Redimidos por Cristo. La mañana de hoy vamos a responder 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿Los redimidos serán juzgados por las obras? Pregunta número 2. ¿Cuál fue el precio de nuestra redención? Pregunta número 3. ¿Garantiza la redención mi salvación? Vamos a estar respondiendo cada una de estas preguntas. Pero antes de responder la primera pregunta, quisiera que entendiéramos un poco acerca del tema de la redención. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos por redención? La palabra redención es sinónimo de liberación. De manera que cuando hablamos de redención, hablamos de esa obra que consiste en rescatar a una persona de su condición de esclavitud, y de esta manera esta persona va a estar en libertad. Esta persona que queda en libertad, quien la compra, es decir, quien redime, debe de pagar un precio. El precio que paga esta persona para redimirla, entonces al pagar ese precio o al comprar ese esclavo, este esclavo viene a ser libre o redimido. Cuando el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto por medio de Moisés, ellos fueron liberados. ¿Liberados de qué? De la esclavitud de Egipto, en la cual ellos se encontraban cautivos a causa del gobierno del faraón. Aquí en este caso no vemos que Moisés esté pagando un precio por rescatar a la nación de Israel. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos el contexto, sabemos que todo eso lo hizo Dios. Y cuando ellos salieron de Egipto, ellos tuvieron que sacrificar un cordero, el cual se llama el cordero pascual. Y este cordero, su sangre fue derramada, y esta sangre que estaba siendo derramada era símbolo
de esa compra o de ese rescate que Dios estaba haciendo por medio de Moisés. Así que siempre que se va a redimir o se va a liberar, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio y este precio es el precio de ese rescate. En el contexto de nuestro texto, esa redención es una liberación del pecado. El pecado era nuestro amo y Cristo nos redimió. Cristo nos redimió, es decir, nos liberó de la esclavitud del pecado y ahora somos libres para Él, libres para Él. Por eso vamos a responder entonces la primera pregunta, ya teniendo claro qué es redención. La primera pregunta es, ¿los redimidos serán juzgados por las obras? Esa es la primera pregunta. En otras palabras, ¿los cristianos serán juzgados por las obras el día del juicio? Respuesta, sí. Pedro, capítulo 1, versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El contexto de lo que Pedro nos viene hablando es la salvación. Recordemos que la hemos visto en dos fases, salvación presente en la que ya somos salvos, pero todavía luchamos con el pecado. Y salvación futura, en donde seremos liberados por completo del pecado y estaremos con Cristo, viviendo una vida santa para la gloria de Dios y no vamos a poder ya caer de ese estado de gracia porque es un estado glorificado. Esa es la salvación futura a la que Pedro nos está hablando. Ahora, teniendo esto como contexto de lo que Pedro nos viene diciendo, Pedro ahora nos introduce en el tema de las obras o en el contexto de las recompensas de aquel día del juicio o de la segunda venida de Cristo. Los cristianos se les ha dado un derecho de ser hijos de Dios. Ahora, debido a que los cristianos tienen ese derecho de ser hijos de Dios, ellos pueden llamar a Dios Padre. Por tanto, deben vivir como hijos de Dios, haciendo y viviendo vidas santas para la gloria de Dios. Bueno, respondemos a la pregunta. Bueno, estas obras de las que Pedro nos va a hablar no son esas obras las que nos van a dar la salvación, porque recordemos que no somos salvos por obras, sino por gracia. La salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Entonces, si la salvación es por gracia y no por obra, ¿qué es lo que significan estas obras en este texto? Estas obras son consideradas en este texto para tratar el tema de las recompensas. Aunque los cristianos no van a ser juzgados para condenación, sus obras sí van a ser consideradas para temas de recompensas. Mateo capítulo 5, versículo 19. Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Noten que aquí no estamos hablando de si es salvo o no es salvo,
porque estamos hablando de personas que son salvos. Estamos hablando de los elegidos. Estamos hablando de los que ya han sido salvos por la gracia de Dios. Y que estos que han sido salvos por la gracia de Dios van a vivir vidas santas en esta tierra. Y en el contexto de Mateo, ellos deben de guardar la ley de Dios. Ahora, si ellos guardan la ley de Dios, esto significa que están viviendo vida santa, pero también significa que en aquel día su recompensa será que serán llamados grande en el reino de los cielos. Pero si no procuran vivir vidas santas para la gloria de Dios, tienen en poco la ley de Dios, entonces serán llamados como pequeños en el reino de Dios. Y vamos a mirar un poco más acerca de esto. La parábola de los talentos, a los que administraban bien sus talentos, el Señor les dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A cada uno de ellos se les dio talentos. Y estos que administraron bien los talentos, el Señor les dirá en aquel día que: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Son recompensas. ¿De qué? De lo mismo que Dios nos ha dado. Recuerden que estas buenas obras, allí en Efesios capítulo 2, versículo 9, dice que Dios las había preparado de antemano para que nosotros andemos en ella. Es decir, que Dios nos da el don, la capacidad, la gracia para que nosotros hagamos esas obras, pero finalmente, aunque estas obras son por la gracia de Dios, Dios mismo va a recompensar esa diligencia de nuestras obras. Es maravilloso lo que hace Dios. Pero también este juicio significa que Dios está comprometido en recompensar a sus hijos, en recompensar a su pueblo. Y los cristianos vivimos en esta vida como peregrinos, como extranjeros, como advenedizos. Ese es el contexto de lo que Pedro viene hablando. Los cristianos son peregrinos, son extranjeros, son advenedizos. Su recompensa no está aquí en la tierra. Su recompensa está en los cielos. Su galardón está en los cielos. Ahora, no puede pretender a alguna persona que ya es salvo y que no importa cómo vive, no importa cómo se conduce en esta tierra, porque al fin y al cabo es salvo. No, no, no. Los cristianos que han sido salvos, ellos procuran vivir vidas santas para la gloria de Dios. Ellos procuran reflejar el carácter de Cristo viviendo y conduciéndose como escogidos de Dios, como hijos de Dios. Recuerden que en aquel día Dios va a juzgar a los hombres. Y la regla para juzgar serán las obras. Las obras. Miremos lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la iniquidad. Entonces, las obras serán tenidas en cuenta. A veces, cuando hablamos de que somos salvos por gracia,
parece como que anulamos por completo el tema de las obras y pensamos que ya no hay que tenerlas en cuenta. Pero cuando hacemos un examen minucioso nos vamos a dar cuenta de que las obras sí serán tenidas en cuenta. Esto no quiere decir que somos salvos por obra. Esto no quiere decir que la salvación no la ganamos nosotros, porque ahorita vamos a ver más a profundidad el tema de la redención, que consiste en comprar y liberar. Y nosotros hemos sido comprados o redimidos, éramos esclavos del pecado y hemos sido comprados por Cristo. Y al ser comprados somos salvos, o sea, ya le pertenecemos a Él. Pero estas obras serán tenidas en cuenta ¿para qué? Para las recompensas. No es lo mismo, recompensa no es lo mismo que salvación. Salvación es una cosa y recompensa es otra. Entonces, los cristianos ya tienen la salvación, pero estas recompensas serán de acuerdo a las obras. De acuerdo a las obras. De manera que este texto nos invita a vivir vidas santas, a hacer obras que glorifiquen a Dios. No es solo llamar a Dios Padre, sino que es hacer la voluntad de Dios. Recuerden que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, pero no hicieron la voluntad de Dios y entonces serán condenados. No es solo decir Padre, no es solo decir Padre mío, es hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a ese llamado que hemos tenido. Segunda pregunta. ¿Cuál es el precio de nuestra redención? Versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esta es una respuesta simple. La sangre de Cristo compró el precio de nuestra redención. Somos salvos y redimidos por medio de la sangre preciosa de Cristo. Y esta palabra redención nos coloca en el mismo corazón del Evangelio, allí en el centro del propósito del plan de Dios, donde Cristo es nuestro Redentor. Desde la eternidad, el Padre se propuso, o las tres personas de la Trinidad, se propusieron salvar al hombre. Y el Padre elige a esas personas y Cristo es quien redime, quien compra a estas personas que el Padre ha elegido. Entonces, la respuesta es que somos liberados del pecado. El pecado era nuestro amo. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado era nuestro amo y nos llevaba cautivo, pero por la gracia de Dios fuimos rescatados, fuimos comprados
de esa esclavitud del pecado y ahora somos libres para la gloria de Dios. Ahora, estando en esa condición, ninguna persona podía ser rescatada por sí misma. Necesitamos un redentor, necesitamos un salvador, un mediador que pudiera rescatarnos o redimirnos. Recuerden que el esclavo ya no se pertenece a él. El esclavo pertenece a quien lo compró. Ya él no se pertenece a sí mismo de tal manera que él no puede comprarse, no puede liberarse, él no puede hacer nada por sí mismo para salir de esa condición de esclavitud. Tiene que ser otra persona que compre, que pague el precio para liberarlo. Y eso fue precisamente lo que Cristo hizo por nosotros. Envió a su Hijo unigénito, el Padre envió a su Hijo unigénito para que viniera y muriera y derramara su sangre en el madero de la cruz, y de esta manera el precio de nuestro rescate es la sangre de Cristo. Por eso Pedro nos dice que no fuimos comprados con oro ni plata. El oro es algo costoso y sirve como moneda de pago, la plata igualmente. Pero nosotros no fuimos comprados con oro o plata, sino con algo mucho más valioso que esto, y es la sangre de Cristo. Ahora, este pago de la sangre de Cristo, el cual estaba tipificado en el antiguo pacto por el cordero, el cual era un cordero sin mancha, un cordero perfecto, un animal perfecto. Pedro tiene en mente esta misma imagen de ese cordero perfecto que era sacrificado el día de la expiación. Igualmente Juan, en el Evangelio de Juan, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino y se hizo hombre para morir en el madero de la cruz, y su sangre expió el pecado. A través de su sacrificio, su propia vida fue puesta en sustitución de nosotros. Así como el animal era puesto como un sustituto del pueblo de Israel, y al derramar su sangre y el sacerdote hacer esta ceremonia, eran perdonados los pecados. De esta manera, Cristo, siendo nuestro sustituto, allá en el madero de la cruz, estaba llevando nuestros pecados y pagando el precio de nuestro rescate. Eso es lo que Pedro tiene en mente, pagando el precio de nuestro rescate. Ahora, ¿qué le costó al Padre la salvación de nosotros? Le costó su unigénito, su propio Hijo. Lo único, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, vino, hizo tabernáculo entre nosotros, se hizo hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y a través de su obra, su sacrificio expiatorio y redentor, pagó el precio por nuestro rescate. Ahora somos libres. Ahora le pertenecemos a Él. Ya el pecado no nos gobierna, no es nuestro amo. Satanás ya no es nuestro amo. Los que todavía están en esclavitud, los que no han creído en la obra de Cristo,
no pueden llamar a Dios Padre, porque todavía siguen siendo hijos de Satanás. Pero aquellos que han sido redimidos y comprados por la sangre de Cristo son hijos de Dios. Y quisiera ilustrarles este rescate con un episodio reciente. Bueno, en estos días ocurrió algo que ha sido noticia mundial. ¿Se acuerdan del conflicto entre Israel y Palestina? El grupo Hamas y el ejército israelí. Bueno, a través de una mediación del presidente Donald Trump, hubo un proceso en el cual los rehenes fueron rescatados por medio de un intercambio en donde los palestinos entregaron unos rehenes y el grupo Hamas entrega otros rehenes. Y de esta manera se da el rescate. Estas personas eran prisioneros, estaban secuestrados y ahora están en libertad por medio de este rescate. ¿Cuál fue el pago entonces? El pago fue ese intercambio. Además de los otros compromisos pactados en esta negociación. De la misma manera, amados hermanos, nosotros fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre, la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuándo fue pactado este rescate? Versículo 20. Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo fue pactado este rescate. Ahora la pregunta es, y es la última pregunta, ¿garantiza la redención mi salvación? Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. La respuesta es sí, porque la obra de Cristo, que se conoce como la obra de redención, va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o de lo que yo pudiera decir en esta mañana. La obra de redención es algo monumental, es algo grande, extremadamente grande, en donde no nos alcanzamos a imaginar todo el alcance de la obra de Cristo. La condición en la cual nosotros nos encontrábamos antes y la condición en la cual nos encontramos ahora estando en Cristo. Para los que están en Cristo, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación. Para los que están en Cristo hay salvación. Cristo es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Su obra en la cruz garantiza nuestra salvación y su resurrección es la prueba de que venció la muerte y quitó el imperio al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo y al pecado. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dadas a Dios
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, por medio de su obra en la cruz, su muerte y resurrección garantiza para nosotros no solamente salvación, sino también resurrección y liberación por completo del pecado, de Satanás y de la muerte. Él venció la muerte y es la garantía de también nuestra liberación por completo del dominio del pecado y de la muerte. De manera que nuestra esperanza descansa en Dios, en aquel que murió y resucitó para gloria de Dios Padre. Si has sido redimido, entonces esto significa que eres un hijo de Dios y tienes derecho de llamar a Dios Padre. Solo los redimidos tienen el derecho de llamar a Dios Padre. Aquellos que no han sido redimidos tienen otro padre y se llama Satanás. Pero si confías en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, si confías hoy mismo en esa obra de Cristo, serás salvo de la esclavitud del pecado y pasarás de ser un esclavo a ser un hijo de Dios. Pasarás de ser un hijo de Satanás a venir a ser un hijo de Dios. Pasarás de ser un rehén a ser un libertado por la gracia de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias te damos, oh Dios, porque nos has salvado, nos has redimido, nos has comprado con tu sangre, la cual es más preciosa que el oro y que la plata, la cual no se puede comparar con nada corruptible en esta tierra. El rescate para nuestras almas no tiene precio en esta tierra. Es algo demasiado caro y costoso que ningún hombre tiene con qué comprarla. Solamente tú no las puedes dar por gracia. Solamente tú no las puedes dar por tu infinito amor y por tu gran misericordia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.